presentación y a las compañeras y compañeros de Contracorriente y Pan y Rosas siempre por la invitación como parte de estas cátedras libres de marxismo en la universidad. Y hoy, como decía Flavia, nos interesaba y por eso terminamos poniendo el foco en la cuestión de Palestina. Como sabéis, ya hace más de 12 días que hay bombardeos masivos sobre la población de la Franja de Gaza que han causado, las cifras son muy difíciles de seguir en estos días porque crecen día a día, pero más de 3.800 muertos, casi un tercio de ellos menores, niños. Y los ataques aéreos han sido acompañados de ese ultimátum por parte del Estado de Israel a más de 1.100.000 personas para pedirles que se desplacen, que abandonen inmediatamente en 24 horas sus casas, dejándolo todo y trasladándose cientos y cientos de kilómetros como pudieran, con sus familias, con sus hijos, con las personas mayores, diciendo que iban y sosteniendo todavía que van a arrasar con todo, ¿sí? Esto muestra la brutalidad del Estado de Israel, que está dispuesto, con el aval de los estados, gran parte de los estados imperialistas a nivel internacional, a llevar adelante a vista de todos, ¿no? Y transmitido directamente por las redes sociales un nuevo genocidio sobre el pueblo palestino. Hechos que generan enorme indignación a nivel internacional, empezando por todo el mundo árabe, después de conocido el bombardeo, las primeras imágenes del bombardeo sobre el hospital en Gaza, no sé si habéis visto, pero ha habido manifestaciones realmente enormes, de cientos de miles en distintos países, desde Jordania, desde Marruecos, en Yemen, en distintos lugares, y también movilizaciones muy importantes en Reino Unido, en Francia, aquí, en distintas ciudades del Estado español, en distintos lugares de América Latina frente a las embajadas del Estado de Israel, manifestaciones frente a las embajadas norteamericanas, etcétera. Nosotros queríamos partir de aquí porque, como decía Flavia, no puede haber una lucha antirracista que no sea una lucha anticolonialista y que ponga el foco hoy en el apoyo al pueblo palestino. Consideramos que como feministas combativas, antirracistas y antiimperialistas no podemos mirar para otro lado o ser indiferentes frente a lo que está ocurriendo en Palestina, y la lucha del movimiento feminista tiene que ser hoy la lucha de las mujeres, de las niñas y de todo el pueblo palestino. Y por eso queríamos ligar estas cuestiones también a una lucha que es anticolonialista, antiimperialista y anticapitalista. Para empezar con un poco de esas raíces históricas de este conflicto, que es muy importante porque cuando se reproducen, siempre se dice que en un conflicto de este tipo o en una guerra como la que ha desatado Israel contra el pueblo palestino, lo primero que se pierde, la primera víctima es la verdad, ¿no? Y escuchamos todo tipo de informaciones, operaciones, que son realmente operaciones de los estados, de los servicios de inteligencia, a través de la prensa, de sus canales, digamos, que están adheridos a los distintos sectores de poder para tratar de influenciar a la opinión pública alrededor de lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que nos interesaba era traer un poco de las raíces históricas de este conflicto y después poder analizar un poco estos discursos, estos relatos, ¿sí? Que se transmiten alrededor de lo que ocurre en esta región. Para empezar entonces, digamos que no sé si algunos de ustedes estuvieron ayer me contaron que hubo una charla aquí en la universidad organizada por distintos sectores, con profesores de la universidad que abordan la cuestión palestina y que fue muy interesante para conocer en profundidad el conflicto. Después también los que quieran les podemos pasar artículos, videos, información que venimos compartiendo todos estos días a través de Izquierda Diario y de nuestras redes. Pero empecemos diciendo que en 1948 va a institucionalizarse el Estado de Israel con el argumento central, ¿no? Con la justificación central que era darle una salida
al pueblo judío después de que habían sido asesinados 6 millones de judíos en el Holocausto, ¿sí? El genocidio nazi. Lo que tenemos que tratar de entender es que detrás de este discurso en realidad lo que se escondían eran intereses geopolíticos de distintos actores en la zona de Medio Oriente. Esta es la primera definición. Y entonces tomar nota de que ya desde fines del siglo XIX había surgido una corriente política que era el nacionalismo judío, que era el sionismo, formado en primer lugar por un sector de la burguesía judía e influenciado por ideas que estaban circulando en Europa sobre el nacionalismo y la colonización. Los sionistas lo que proponían era la implantación de un Estado judío y proponían para eso, sale como salida más clara, la idea de instaurar ese Estado judío en territorio palestino, ¿sí? Y para eso se va a justificar esta operación, que era una operación política, con, digamos, la idea de que era un lugar sagrado para la religión judía, etcétera, etcétera, aunque había otras alternativas que se habían discutido previamente. Esta corriente, que es el sionismo, va a encontrar apoyo a principios del siglo XX y sobre todo en las cercanías de la Primera Guerra Mundial, sobre todo a partir del apoyo que le va a dar el imperialismo británico, ¿sí? Una de las grandes potencias, junto con Francia y otros sectores que tenían intereses en la zona de lo que llamamos Medio Oriente, en la zona del Levante mediterráneo. Y los británicos van a ocupar la región durante la Primera Guerra Mundial, después, digamos, de la crisis del Imperio Otomano, y le van a prometer a los sionistas que en ese lugar iban a poder establecer su Estado judío. Esto, por ejemplo, está institucionalizado en la Declaración de Balfour de 1917. Mientras que al mismo tiempo también le prometían a sectores del nacionalismo árabe la posibilidad de llevar adelante la aspiración de una nación árabe unificada en la zona. Es decir, que distintas corrientes imperialistas instrumentalizaban aspiraciones nacionales de distintos sectores para oponerlos entre sí, ¿no? El famoso divide y reinarás, y para en realidad beneficiar sus propios intereses. En los años siguientes, en la década del 20, en la década del 30, se va a promover, tanto desde el imperialismo británico como desde la corriente sionista, la migración de sectores judíos a la región, la colonización de esa región, aunque esto no era aceptado por las poblaciones árabes. De hecho, en la década del 30 se va a dar un gran levantamiento popular, obrero, campesino de las poblaciones árabes contra esta política de hostigamiento permanente llevada adelante por los británicos y los sionistas, que va a ser reprimida a sangre y fuego por Gran Bretaña, ¿sí? Eso es entre el 36 y el 39. Finalmente, lo que vemos es que a la salida de la Guerra Mundial, y estoy pasando por los hechos fundamentales, ¿no? Se podría profundizar mucho en esta historia, pero a la salida de la Guerra Mundial se aprovecha y se instrumentaliza esta cuestión real, que es la llamada cuestión judía, ¿sí? Es decir, que existía efectivamente en todas las décadas previas una opresión, el racismo contra los judíos en gran parte de Europa, y ni hablar de la barbarie que fue el Holocausto nazi, pero se utilizó eso para darle una salida reaccionaria, ¿sí? Me gustó el otro día que estaba leyendo un artículo de alguien que señalaba que no es casual que, por ejemplo, en 1917 se haya firmado esta declaración de los británicos prometiéndole esto a los sionistas, porque en 1917 les tiene que sonar de algo, ¿no? Es el año de la Revolución Rusa. Es decir, también tenemos que considerar que es una política para darle una salida reaccionaria a la cuestión judía, para que no hubiera una salida revolucionaria, socialista, al problema de las opresiones, que eran múltiples en Europa, en la zona de Medio Oriente, etcétera, y que la Revolución Rusa había planteado una salida alternativa, ¿sí? Para una sociedad que no tuviera opresiones, que no tuviera racismo, etcétera. Bien. Planteado esto, entonces, llegamos a la institucionalización, les decía, del Estado de Israel, que comienza con un hecho fundante, que es que en 1947 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, va a
aprobar la partición de Palestina y del territorio palestino, otorgándole desde arriba, ¿no?, y sin acuerdo de las poblaciones palestinas, nada menos que un 56% del territorio a la población judía, que representaba en ese momento solamente el 30% de la población en todo el territorio. Es decir, ya ahí había una definición de otorgarle determinado peso político, territorial, institucional, militar al futuro Estado de Israel, que se va a conformar el 14 de mayo de 1948, y rápidamente lo que vamos a encontrar desde entonces, en estos 75 años, es una sucesión de momentos políticos y militares donde Israel cada vez va a aprovechar conflictos, guerras, etcétera, para avanzar y ocupar mayor cantidad de territorio. No sé si seguramente habéis visto en estos días, se reproduce mucho en las redes sociales una sucesión de mapas, ¿no?, que van mostrando cómo empezó en 1948 con determinada asignación territorial, que ya les digo, era mucho mayor que la que si uno dijera correspondía a la población, que en realidad tampoco correspondía, porque esa población habían sido colonos enviados en contra de la población nativa, etcétera, pero aún así en cada oportunidad va a ir comiendo y avanzando sobre distintas partes del territorio. Esto fue así inmediatamente después del declarado el Estado de Israel en el propio 1948, va a ser así en distintos momentos, en 1967 nuevamente, después de la guerra contra varios países árabes que gana el Estado de Israel, va a avanzar territorialmente y va a ocurrir en cada oportunidad que pueda. Bien, entonces quiero ir a algo que ahora nos va a poder llevar, si se quiere, de esa situación, de un pasado que es un pasado muy reciente, ¿no?, como diríamos los historiadores, al presente actual que está en curso, ¿no? Y que es que cuando se produce, se declara el Estado de Israel, yo decía, el 15 de mayo, o sea, el día siguiente, comienza para el pueblo palestino lo que se conoce como la Nakba, ¿sí?, es decir, la catástrofe, el desastre, porque se va a producir la expulsión a manu militari de más de 1 millón de habitantes, la ocupación de sus territorios y la expulsión y el desplazamiento de millones de palestinos que ya desde entonces no van a poder volver a su territorio y que van a formar parte de la diáspora palestina en muchísimos países de Medio Oriente y en gran parte del mundo, ¿no? Esa Nakba además se asentó, bueno, hay libros de historiadores, por ejemplo, historiadores judíos como Ilian Pape, que cuenta lo que significó esa Nakba, esa limpieza étnica, que significó nada menos que en 1 semana, 2 semanas, arrasar hasta dejar convertidas en nada más de 500 aldeas palestinas, ¿sí?, masacrando a toda la población que se resistía, o para provocar el desplazamiento de la población, medidas tales como envenenar los cauces de agua potable para que la población se muriera si tomara agua o se tuviera que ir, ¿no? Bueno, algo muy parecido a lo que están haciendo ahora vamos a volver sobre esto. Pero entonces, toda esta terrible masacre, una verdadera limpieza étnica, ahora vamos a profundizar en este concepto, se justificó desde las Naciones Unidas, y vuelvo a repetir, las Naciones Unidas, supuesta comunidad internacional democrática de estados, con la idea de que lo que se estaba llevando adelante era fundar un nuevo Estado para un pueblo sin tierra en una tierra sin pueblo. Es decir, no había ningún problema, se estaba llevando adelante como una reparación histórica para el pueblo judío que no tenía tierra, y total, en esa tierra no había pueblo. Es uno de los grandes mitos de la fundación del Estado de Israel, y ahora vamos a ver, digamos, y ya lo estamos viendo, que no tiene ningún sustento, ¿no? Esa justificación fue aprobada, como les decía, por las Naciones Unidas, obviamente por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por la Democrática República Francesa, por todos los estados imperialistas europeos, pero también
por la Unión Soviética bajo control de Stalin y del stalinismo, ¿sí? Que en ese momento entonces selló una nueva traición histórica a la lucha de los pueblos oprimidos, reconociendo a la ocupación del Estado de Israel y dejando abandonada la lucha del pueblo palestino en ese momento. Bien, este mito fundante del Estado de Israel yo lo quería remarcar porque hoy, 2023, se vuelven a tratar de reproducir otros mitos, o en lenguaje actual podríamos decir que son relatos montados sobre fake news, ¿sí? Para tratar de justificar lo que está pasando. Entonces vamos a analizar algunos de estos mitos actuales. En primer lugar, el gran mito que nos han machacado en estos días es que Israel es la única democracia avanzada de Medio Oriente y que se tiene que defender de la barbarie que la acosa de los países árabes, de las poblaciones palestinas, etcétera, ¿no? Para resguardar esa democracia. Quieren hacer creer a la opinión pública internacional que todos los palestinos serían terroristas peligrosos, que si ellos no arrasan ahora con Gaza hasta la última vivienda, la civilización y la democracia occidental estaría en peligro. Y entonces con este discurso nada menos tratan de justificar una masacre. Como decía antes, Gaza está hoy sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin medicinas, bombardeada y asediada, ¿no? Ilian Pappé, lo nombré antes, este historiador israelí, es director del Centro Europeo de Estudios Palestinos en la Universidad de Exeter, en Inglaterra. Los que estudien o conozcan más del tema seguro lo conocen, y si no, ya vayan a buscar los libros, los recomiendo muchísimo porque es un gran estudioso de la causa palestina y además, siendo judío y profesor, cuestiona y desarma los propios mitos de Israel y los mitos y combate el sionismo como un historiador y un intelectual judío de izquierda muy importante. Uno de estos primeros mitos que desarma es esta idea del Israel democrático que se defiende de sus enemigos, ¿no? Y se ha referido, como lo han hecho otros intelectuales judíos, a la situación y al carácter actual del régimen y del Estado de Israel como un apartheid, ¿sí? Como un apartheid. Y específicamente se ha referido al colonialismo del Estado de Israel como un colonialismo particular, dice, que no es igual al del colonialismo, por ejemplo, al del viejo colonialismo de Europa en territorios africanos o de Estados Unidos, etcétera, sino que es un colonialismo de colonos, ¿sí? Es decir, que se instalan poblaciones que necesariamente tienen que desplazar, derrotar o asesinar a las poblaciones nativas, ¿sí? No hay otra manera de existencia de ese Estado. También introduce otro concepto que es interesante, y es que él dice, y es un historiador judío antisionista el que lo plantea, que lo que está llevando adelante el Estado de Israel es un genocidio incremental. Lo define de esa manera y define especialmente con esos términos la situación en la Franja de Gaza, pero también luego extiende el concepto a Cisjordania en estos últimos años, diciendo que es un genocidio por acumulación, ¿sí? Donde permanentemente hay asesinatos, encarcelamientos, es decir, el concepto de genocidio, como se utiliza en derecho internacional para decir que es tratar de eliminar a un grupo nacional por su cultura, nacionalidad, ideas o religión, etcétera, ¿no? Y él relaciona esta idea del colonialismo de colonos y el genocidio incremental también con otra idea, que es la de la limpieza étnica, con otra definición que es muy importante. Y esto es justamente, como hablábamos, el desplazamiento masivo de sectores de la población nativa para tratar de buscar una transformación, ¿sí?, de determinada región, de un lugar que antes era étnicamente mixto en un lugar étnicamente puro, ¿sí? Por eso la definición del Estado de Israel como un Estado judío, ¿sí?, que varios historiadores lo comparan y lo explican diciendo, es como si el Estado español se decretara que es un Estado de
católicos, cristianos blancos, es decir, que nadie que no sea cristiano, practicante y blanco puede ser un ciudadano de primera dentro de ese Estado y va a ser considerado una población de segunda, ¿sí? O directamente una no población, como ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, la idea de genocidio incremental, la idea de limpieza étnica, son fundantes del Estado de Israel. Su existencia no puede permanecer si no es por medio de estos mecanismos constantes. ¿Por qué? Porque no era una tierra sin pueblo. Es decir, hay una población que resiste a la ocupación. Hay una población que resiste cuando le derriban sus casas, que resiste cuando asesinan a su familia, a su primo, a su hermano, a su madre, a su hijo. Y eso implica conflicto, implica enfrentamiento, implica distintas formas de resistencia y de lucha, ¿sí? Implica necesariamente que va a emerger la violencia política porque está provocada por un ejército de ocupación que ejerce permanentemente esa violencia política sobre una población oprimida. Bien. También hay que referirse que esta idea del apartheid también se utiliza para explicar que también no solo está la población de los territorios de Gaza y de Cisjordania, sino también la población árabe israelí, es decir, que es alrededor de un 20% de la población que vive dentro de las fronteras delimitadas de lo que se considera legalmente el Estado de Israel y que son ciudadanos de segunda, efectivamente, discriminados dentro del Estado de Israel. Bien, como decía, aparte de todo esto, esta maravillosa democracia occidental, ¿sí? Sí, esto les va a servir. La democracia occidental, además, viene gobernada por una coalición en la que está el ultraderechista Netanyahu, con una serie de partidos de la extrema derecha israelí hasta ahora que se ha formado un nuevo gobierno de unidad nacional, que es de la más de derechas, de la extrema derecha que se imaginen, apoyados por Trump, por Vox, es decir, por la extrema derecha a nivel mundial. Pero el problema, reitero, no es solo Netanyahu y no es solo su coalición derechista, es un Estado basado en la colonización. Volviendo entonces, primer mito de una democracia fabulosa de Israel. Esto tiene otra deriva, por ejemplo, hoy lo hablábamos con algunas compañeras, que es, bueno, nada, después voy a volver sobre eso, de algunos debates del feminismo alrededor de esta cuestión. Volviendo sobre los mitos de Israel, entonces vamos a un segundo mito o gran relato que nos quieren vender, ¿no? La idea de que todos los que defendemos la autodeterminación de Palestina seríamos antisemitas, ¿sí? Confundiendo antisionismo con antisemitismo. Y esto es muy importante que lo clarifiquemos, porque no es solo una discusión teórica, ¿sí? En Francia, por ejemplo, en el día de ayer a las 19 horas se iba a realizar un acto de distintas organizaciones políticas de izquierda, de apoyo al pueblo palestino, etcétera, en el Salón de Actos de la Bolsa de París, que lo había pedido además era un acto preparado antes de que todo esto ocurriera, por la libertad de un preso político palestino que está preso hace más de 40 años en Francia, Georges Abdallah. Y en el día de ayer, por la mañana, las autoridades de París decidieron prohibir el acto, ¿sí? ¿Por qué prohibir el acto por la libertad de un preso político? Porque dicen que apoyar la causa palestina es hacer apología del terrorismo y es cometer crímenes de odio contra los judíos, porque sería antisemitismo, ¿sí? Si habéis visto en las redes sociales, también todas las que ponemos permanentemente mensajes, fotos y videos de movilizaciones, ¿no? Como las cuentas de Contracorriente, de Pan y Rosas, de Izquierda Diario, etcétera, nos aparecen todo el tiempo trolls de la derecha diciendo ¡ay, antisemitas!, etcétera. Bueno, este es el relato que es una mentira y que hay que desarmar, ¿no? Como si no hubiera además muchísimos judíos
que en muchas partes del mundo se están oponiendo ahora mismo a las masacres que lleva adelante el Estado de Israel. No sé si habéis visto las imágenes de la acción de ayer de un grupo de judíos en apoyo al pueblo palestino ocupando el hall del Capitolio en Estados Unidos, o si habéis visto manifestaciones en Nueva York, en Reino Unido, en Francia, en distintos lugares de organizaciones judías también en apoyo al pueblo palestino. Es decir, que sionismo no es equivalente, ni hoy lo hablábamos con Lucía antes de entrar, ¿no? Recordábamos una frase de un profesor que decía: ni todos los sionistas son judíos, ni todos los judíos son sionistas. Hay que separar esto en primer lugar. Y entonces entender que desde el punto de vista del marxismo combatimos abiertamente el antisemitismo porque combatimos toda forma de racismo y de discriminación. En la historia del marxismo, además, hay grandes dirigentes que eran de origen judío, ¿no? Como Trotsky, como Rosa Luxemburgo. Y los bolcheviques enfrentaron las políticas antisemitas o las matanzas antijudías que había bajo el gobierno zarista. Y recordemos además que los nazis decían que venían a terminar con los judíos bolcheviques. Entonces, acusarnos a los marxistas, pero más allá de los marxistas, a todos los que defienden la causa palestina de ser antisemitas, es una mentira total. Como decía antes, el sionismo es otra cosa. El sionismo es una corriente nacionalista, reaccionaria, que opina que hay que justificar la existencia de un Estado judío en territorio palestino a fuerza de ocupación militar. Y por eso somos antisionistas, ¿sí? Entonces, segundo mito, ¿no? Desarticulado. Después, si quedan dudas, podemos charlar, dar más ejemplos, pero creo que queda bastante claro. Vamos a un tercer gran relato, o a un tercer mito que nos quieren vender en estos días. Se imaginarán tal vez cuál es, ¿no? ¿Qué les dicen en redes sociales cuando ponen un tweet, un video compartiendo una marcha en apoyo al pueblo palestino? Les dicen que todos los que defendemos la causa palestina, entonces necesariamente tenemos que adherir a los métodos o la estrategia política del Hamas. Y eso es otra falsedad. Uno puede adherir o puede no adherir. Yo ahora voy a explicar por qué nosotros no adherimos. Pero eso no significa que sea equivalente a apoyar la causa palestina. De hecho, en la resistencia del pueblo palestino hay diferentes corrientes políticas, no solo al interior de Palestina, sino a nivel internacional, entre los que apoyan esa autodeterminación del pueblo palestino. En la misma territorios palestinos, en Gaza, Hamas controla el gobierno en esa región, pero en la región de Cisjordania está Al-Fatah, que son corrientes políticas no solo distintas, sino muchas veces muy enfrentadas. Entonces, defender la causa del pueblo palestino no significa adherir a determinada estrategia política de las distintas que hay hoy en discusión y en disputa política y estratégica alrededor de este conflicto. Alrededor de los hechos que ocurrieron el 7 de octubre en particular, también hay mucha discusión, ¿no? Porque lo primero que alguien te dice es: pero entonces si defiendes a los palestinos, ¿qué? Entonces estás defendiendo que hayan ocurrido crímenes contra la población civil. Y ahí también hay que diferenciar. Nosotros, en nuestro caso, nuestra corriente, claramente decimos que no apoyamos los crímenes que se realizaron contra, por ejemplo, la población civil en la fiesta, rave, etcétera, y no vamos digamos, a dejar de plantear que podemos compartir el dolor de las víctimas por las víctimas civiles. Sin embargo, y nosotros decimos claramente que no compartimos la estrategia del Hamas, que es establecer un Estado teocrático. Nosotros planteamos sin ningún problema que tenemos diferencias políticas y estratégicas, pero esto, vuelvo a repetir, no plantea de ningún modo justificar la masacre que está llevando adelante el Estado de Israel, ningún tipo de respuesta, porque acá no es que si la respuesta es proporcionada o es desproporcionada. Nosotros no vamos a aceptar discutir que tienen que
como hace el imperialismo europeo, que está bien que revienten Gaza, pero que no lo hagan tan brutalmente, ¿sí? No estamos de acuerdo cuando dicen que está bien que mantengan la ocupación, pero bueno, que por lo menos les dejen pasar algunos medicamentos, es decir, que quieren convertir esto en una ocupación con rostro humanitario. No, nosotros decimos no se justifica para nada, no solo la respuesta del Estado de Israel, sino que lo que no se justifica es la ocupación del Estado de Israel desde hace 75 años. Y lo que hay que explicar es que la causa de este conflicto empieza con la ocupación del territorio palestino hace 75 años y con su permanencia bajo bota militar. Por último, y también referido a esto, nosotros no somos equidistantes, y está referido a esto que estaba planteando, como algunos plantean, que dicen, bueno, hay que estar en general en contra de la violencia, ¿no? Porque algunos nos dicen, bueno, no se acepta la violencia de ningún lado, hay que estar en contra en general. Bueno, nosotros no equiparamos la violencia de los opresores y de los ocupantes a la violencia de los oprimidos, porque hay una que es la que causa la otra, ¿sí? Y esa es la primera definición, y por eso hay que defender la causa del pueblo palestino, más allá de que se pueda intervenir, discutir y polemizar duramente y diferenciarse de las estrategias políticas que están en juego. Yo creo que esta discusión también es muy importante porque a veces es como que nos quieren meter en dos grandes bloques. Es como que si te parece que estuvo mal esa acción, entonces, ya estás con el imperialismo. Y si no, tenés que condenar toda la resistencia palestina y tenés que defender lo que está llevando a cabo Israel. No, las discusiones hay que hacerlas concretas, hay que entender que hay diferentes estrategias políticas, diferentes modos de acción política también en la resistencia palestina y que no hay ningún problema en plantear lo que uno opina, las diferencias que tiene, sin dejar por eso de defender de forma incondicional la lucha de un pueblo por su autodeterminación. Eso lo quería plantear así como muy claramente. Vamos después de estos tres grandes mitos, a otra cuestión que tiene que ver con la relación del Estado de Israel y el imperialismo, ¿no? Porque lo que también hay que meter en la ecuación para entender lo que está sucediendo es que el Estado de Israel ha sido desde sus orígenes y lo sigue siendo un Estado armado por el imperialismo que actúa como gendarme del imperialismo y de sus intereses en la región, ¿sí? Y por eso todos lo apoyan de forma incondicional, lo financian y lo defienden. Esta semana el gobierno norteamericano, bueno, vieron que estuvo Biden ayer mismo reunido con Netanyahu y inmediatamente se había expresado que Estados Unidos, dijeron, nunca va a dejar de respaldar a Israel, nunca. Es decir, pase lo que pase, nunca va a dejar de respaldar a Israel. A su vez, acercaron buques de guerra a la región, plantearon votar de forma inmediata mayor financiamiento que se hace todos los años al Estado de Israel, pero no solo Estados Unidos, ¿sí? También vimos a Ursula von der Leyen, ¿sí? de la Unión Europea planteando expresiones en el mismo sentido de apoyo incondicional a Israel. Y uno puede decir, bueno, Ursula von der Leyen es como el ala derecha de las autoridades europeas, pero no es todo igual, hay otros sectores que han puesto, digamos, algunas peros, algunos condicionamientos. Bueno, la realidad es que todos los estados imperialistas tienen excelentes relaciones políticas, militares y comerciales con el Estado de Israel. Y el Estado español, aún bajo gobierno supermil progresista, no es excepción, ¿no? Hace muy poquito, en junio, se reunía lo que se llamó el quinto diálogo estratégico España-Israel con autoridades, cargos políticos de los ministerios de defensa, periodistas de esos que después se ocupan de reproducir la fake news en todos los canales, las radios y los periódicos, especialistas que después van a las universidades a difundir los mismos relatos, ¿no? Y allí, ¿qué se acordó? Profundizar las relaciones. Estoy hablando de junio del 2023, ¿sí? Las autoridades
políticas del gobierno progresista. Acordaron con las autoridades del ultraderechista Netanyahu avanzar en mayores compromisos políticos y militares y además en su compromiso con la agenda guerrerista de la OTAN, que está enviando armas, financiando la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, las relaciones comerciales entre el Estado español y Israel marcaron un récord el año pasado, como alrededor de 3.000 millones en intercambios, y hay grandes empresas, es decir, esas empresas de la marca española, de la marca España, que hacen muchos jugosos negocios en Israel, como SACIR, como Inditex, como Ferrovial, etcétera, etcétera. Y esto no se queda ahí, ¿sí? Las universidades españolas, esas usinas ideológicas para sostener y reproducir los relatos de la clase dominante, también desde sus máximas autoridades han establecido acuerdos, pactos y todo tipo de facilidades para las autoridades del Estado de Israel. No sé si recordáis, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero hace unos meses creo, antes del verano, que hubo una conferencia en la Universidad Complutense con autoridades de Israel, se movilizaron organizaciones pro-palestinas, estudiantes, etcétera, para repudiarlo, y ¿qué hizo el rectorado, el decanato? Convocar a la policía, que el gobierno más progresista de la historia le mandó entonces a los furgones de la policía al campus universitario para reprimir a los estudiantes que protestaban contra estos acuerdos de la universidad con el Estado de Israel. Además de esto, y esto a veces se debate menos, pero hay que plantearlo claramente, el Estado español mantiene actualmente una fuerza militar en el Líbano, en la frontera norte de Israel, que supuestamente es una fuerza humanitaria, pero su papel es ayudar al Estado sionista a mantener la paz en esta región, una paz que se basa en los bombardeos constantes de Israel también sobre esa región del Líbano o en la guerra abierta que llevó adelante contra el Líbano hace poquito, hace unos años atrás. Bien, todo esto se da además en el contexto de una situación política mundial que es muy turbulenta, quería referirme brevemente a esto, ¿no? Con grandes tensiones y cambios geopolíticos. Para que se den una idea de cómo la situación mundial tiene cambios que podemos llamar convulsivos, bruscos, donde pasa algo que hasta el día anterior parecía totalmente inesperado, ¿no? Hace 3 semanas, nada más que 3 semanas, o 4 como mucho, se había anunciado la posibilidad de un acuerdo entre Arabia Saudí e Israel promovido por Estados Unidos, ¿sí? Era un pacto que trataba de avanzar en lo que se conocen como los acuerdos de Abraham, que había impulsado Donald Trump inicialmente, que eran acuerdos para que distintos países árabes reconocieran al Estado de Israel y normalizaran sus relaciones diplomáticas y, por supuesto, económicas, ¿sí? De distintos sectores de las burguesías árabes y de los gobiernos, de las monarquías terribles de distintos países, estaban muy contentas de poder avanzar en la normalización de relaciones, hacer buenos negocios, etc. Bueno, eso evidentemente, después de lo que ocurrió en estos últimos días, está totalmente paralizado, ¿sí? Porque, bueno, no totalmente, porque se pueden intentar de volver a recrear, pero hoy por hoy es imposible que se sienten a tratar de discutir pacíficamente como habían hecho hace unas semanas. Entonces, también la situación que se está dando tiene que ver con mucha intervención política, no solo de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, de otras potencias regionales, Irán, Turquía, China. Por ejemplo, China había promovido hace poco un acercamiento entre Israel y la monarquía saudí, un restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, ¿sí? Algo que también parecía por fuera de la geopolítica del último tiempo, y un acuerdo que no le caía muy bien a Estados Unidos, ¿sí? Menos que fuera promovido por China. Entonces, quiero decir, hay grandes intereses políticos, geopolíticos de distintas potencias también en la región que están actuando. Y por otro lado, tenemos que considerar que Irán mantiene una alianza estratégica con Hezbollah, quienes mantienen un enfrentamiento militar con Israel en el sur del Líbano y que a su vez tienen relaciones con el Hamas, ¿sí? Entonces todos estos actores están en juego. Y esto en el marco de la guerra de Ucrania, que lo mismo, ya lleva 20 meses. Si algo
creo se ha normalizado es que hay una tremenda guerra en Ucrania, en territorio europeo, van a ser 2 años pronto, que ha llevado a la muerte a cientos de miles de la población, que ha destruido ciudades enteras, que comenzaba con una reaccionaria invasión de parte de Putin a Ucrania, pero que fue respondida con la militarización de todos los estados imperialistas europeos, con el financiamiento y con lo que muchos llamamos una guerra de procuración, ¿no?, de la OTAN a través de Ucrania contra Rusia, dirimiendo otros intereses que van y que no tienen, digamos, nada que ver con el propio pueblo ucraniano, sino también con intereses de potencias imperialistas, regionales, etcétera, en una guerra reaccionaria. Entonces, en ese marco y de turbulento, en un mundo que nosotros estamos viendo que cada vez más, con crisis, con guerras, con genocidios como el que está llevando adelante Israel, muestran, digamos, que se acentúan las tendencias a mayores choques entre las potencias, a guerras, a crisis, a barbarie, ¿no? Y esa es la barbarie a la que nos lleva el capitalismo. Frente a esto se encuentra, digamos, la lucha permanente del pueblo palestino, y hoy empieza a emerger el apoyo, a reemerger el apoyo en distintos países a esa lucha internacionalmente. Entonces, para terminar, quiero plantear otro debate, que es cómo luchamos entonces, o desde qué perspectiva nosotros humildemente planteamos la lucha por una Palestina libre y para lograr verdaderamente la autodeterminación del pueblo palestino y de otros pueblos oprimidos por el Estado de Israel, en este caso, y por el imperialismo. Bueno, ya desarrollamos mucho que se trata de un estado de ocupación. Creo que hace falta mencionar, también hace poco se cumplían 30 años de los acuerdos de Oslo. La sala, salvo 2 o 3 personas, es enormemente joven, así que tal vez no conocen. Bueno, otros lo vivimos en directo, pero los acuerdos de Oslo habían sido unos acuerdos firmados entre el líder de la OLP, Yasser Arafat, con un primer ministro israelí bajo el auspicio de Estados Unidos y de Bill Clinton en esa época, para supuestamente, y pongo muchas comillas en el supuestamente, avanzar en la posibilidad de que los palestinos tuvieran su mini-estado o pseudo-estado, que reconocieran entonces al Estado de Israel y que viniera la fantástica solución pacífica al conflicto de Medio Oriente por la vía de la existencia de 2 estados. Digo muchas comillas porque en realidad nunca se terminó de plantear realmente la posibilidad de un Estado verdadero para el pueblo palestino, sino que era un semi-Estado, porque digamos, era una proposición que se basaba en 2 territorios separados geográficamente, como es la Franja de Gaza y Cisjordania, con la región de Cisjordania dividida incluso en distintas zonas, A, B, C, etcétera, con control militar y de la policía en convivencia con la policía de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, no tenía nada que ver con la autodeterminación ni con la conquista de una Palestina libre, ni mucho menos. A tal punto que un intelectual palestino, Edward Said, lo llamó que eran esos pactos un instrumento de la rendición palestina o el Versalles palestino, ¿sí?, denunciando la política que había tenido Yasser Arafat y la OLP, la ANP. Bien, ahora, desde entonces hasta ahora, 30 años han ocurrido, ha habido en el medio una nueva intifada del pueblo palestino que surgió en el año 2000, una nueva generación que se la llamó los hijos de los acuerdos de Oslo, porque eran jóvenes que en el 2000, digamos, ya tenían 13, 14, 15, 16 años y habían padecido toda su vida las consecuencias de la ocupación israelí y de que esos famosos acuerdos no llevaban a ningún lado, de que la Autoridad Nacional Palestina actuaba como policía interna reprimiéndolos a ellos mismos, digamos, y que se estaba garantizando la ocupación del Estado de Israel. En 2006, Hamas, que se opuso a los acuerdos de Oslo, ganó las elecciones en Gaza y
en los años siguientes se fue mostrando cada vez más que esta alternativa de dos estados conviviendo pacíficamente, el estado ocupante y los ocupados en un restringido territorio, era un fracaso y no era un camino para conseguir una Palestina libre. Actualmente muchos intelectuales, como el que nombraba antes, Ilan Pappé y otros, y sectores que apoyan la causa palestina, plantean la posibilidad de luchar por una Palestina única, es decir, desmantelando el Estado sionista, plantean una Palestina unificada donde puedan convivir en común, digamos, más allá de las religiones, de sus orígenes nacionales, toda la población que vive en esa región. Ahora bien, nosotros pensamos que para avanzar verdaderamente en la autodeterminación del pueblo palestino va a haber que luchar también al mismo tiempo, decimos, por una lucha que unifique a los sectores de la clase obrera, a los más oprimidos, de la clase obrera, del campesinado, de los trabajadores árabes que no pueden ni siquiera tener permisos para trabajar, de los campesinos palestinos que se les han arrebatado sus tierras y también de todos los refugiados palestinos en el exterior a los que se les niega el derecho al retorno a sus tierras, que han sido además sus aldeas ocupadas y construidas nuevas ciudades por colonos, etcétera, que esa lucha común de los campesinos, de los trabajadores, de los sectores populares de Palestina, de los árabes palestinos y también del pueblo judío y de los trabajadores que rompan con el sionismo, es la única forma de luchar por una Palestina libre, ¿sí? Y para eso va a haber que enfrentar los intereses imperialistas en la región, va a haber que desmantelar el Estado sionista, pero también digo, enfrentar los grandes poderes en la región. Lo charlábamos hoy con unas compañeras que me decían, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué querría decir? ¿Por qué dicen que hay que luchar por una Palestina obrera y socialista para que sea una Palestina libre? Y entonces yo le decía, mirá, porque si realmente la población palestina tiene que disfrutar y poder volver a sus tierras, va a haber que quitarle las tierras a las grandes, por ejemplo, emprendimientos inmobiliarios, a los que se han acaparado las tierras para la producción agrícola, va a haber que reconstruir ciudades y construir viviendas, va a haber que expropiar a las empresas imperialistas y israelíes que están en la región y que son, por ejemplo, fabricantes de armamento o de energía o de lo que sea, para poner todos esos recursos al servicio de la población. Y esa es una lucha, que es una lucha antiimperialista, es una lucha contra el Estado sionista, pero es también una lucha anticapitalista, ¿sí? Donde solo los sectores más oprimidos pueden darla consecuentemente, porque ningún sector, ni de las burguesías árabes, ni mucho menos del imperialismo, le va a otorgar pacíficamente y por sus propias cuentas un Estado libre a los palestinos. Es una lucha profunda contra el imperialismo y contra un sistema capitalista que permanentemente refuerza en la región un estado de ocupación. Por eso para nosotras una Palestina libre tiene que ser también la lucha por una Palestina obrera y socialista y, como decía, que busque la confluencia del pueblo palestino con todos los sectores oprimidos de la región contra el imperialismo. Bueno, yo quería terminar acá planteando estas cuestiones y que podamos abrir, si quieren, un poco a preguntas, debates. No, pero antes, la última. Lo dije ayer, hicimos una charla parecida en la universidad en Somosaguas, en la Complu, y yo terminé con algo que para mí es importante, que es que, lo digo nomás, lo enuncio para dejarlo en el debate, que es que creo que esa famosa frase de que no se puede ser indiferente. No se puede ser indiferente cuando se abre el teléfono móvil, se pone Instagram o TikTok y se está viendo un genocidio en vivo y en directo. No se puede ver como si se tratara de una película, como si es algo que pasa en otro lugar que no tiene nada que ver con nosotros. Está pasando acá, tiene que ver con nosotros y nuestro propio gobierno. Bueno, yo no lo considero mucho mío, pero vuestro propio gobierno, porque además yo acá ni voto, pero vuestro propio, aunque vivo hace 10 años, pero vuestro propio, el gobierno imperialista español está avalando esa
esa masacre y ese genocidio. Entonces hay que movilizarse, hay que activar, hay que poner de pie las universidades, hay que retomar la tradición del movimiento estudiantil antiimperialista que, por ejemplo, antes del mayo del 68 organizó comités en apoyo al pueblo argelino y en apoyo al pueblo de Vietnam contra el imperialismo. Hay que entrar a las clases y discutir con los profesores que no pueden seguir dando el temario como si no estuviera en curso un genocidio en este momento en el mundo. Hay que discutir con las autoridades de la universidad que no pueden seguir avalando acuerdos con empresas que financian el armamento del Estado de Israel. Hay que discutir, hay que conmover, hay que movilizar y hay que dar un paso y comprometerse, yo creo, con esta lucha y con esta causa, reflexionando, pensando, sacando conclusiones, analizando estratégicamente, pero también diciendo, bueno, voy a poner también de mi tiempo para dedicarlo a esto porque hoy es necesario y es urgente. Eso, nada más.